¿Alguna vez has sentido que algo te observa desde la oscuridad? Esa sensación de que, aunque no lo veas, algo está ahí, acechando, esperando el momento perfecto para atacar. Y si te dijera que existen criaturas en este mundo que desafían toda lógica, seres que se esconden en las sombras y que, una vez que los encuentras, tu vida nunca vuelve a ser la misma. Hoy te voy a contar una historia que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la realidad. Una historia que no solo te pondrá los pelos de punta, sino que te dejará preguntándote si realmente estás solo cuando cae la noche. Y si te dijera que, en lo más profundo de los bosques, donde la luz de la luna apenas logra filtrarse entre los árboles, existen seres que pueden tomar la forma de cualquier criatura, que pueden imitar voces humanas y que se alimentan del miedo de quienes se atreven a adentrarse en su territorio. Hoy te voy a hablar de los skinwalkers, entidades que han aterrorizado a las tribus nativas americanas durante siglos, y que, según algunos, siguen acechando en los lugares más remotos de nuestro mundo. Hay muchas cosas en este mundo que pocas personas saben y han experimentado. Cosas que, si las vieras con tus propios ojos, te harían dudar de tu cordura. Este relato no es solo una historia de terror, es una advertencia. Una advertencia para aquellos que creen que la naturaleza es un lugar seguro, para aquellos que piensan que el bosque es un refugio tranquilo lejos de la civilización, porque en realidad, el bosque esconde secretos que jamás podríamos comprender, y algunas de esas cosas no quieren ser descubiertas. En los próximos minutos, te sumergirás en una experiencia que te llevará al borde de la locura. Descubrirás lo que ocurrió una noche, cuando un grupo de amigos decidió acampar en lo profundo del bosque, sin saber que estaban a punto de encontrarse con algo que cambiaría sus vidas para siempre. Algo que no solo los atormentaría esa noche, sino que los perseguiría mucho después de que el sol saliera. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia. Es una advertencia para todos aquellos que se atrevan a adentrarse en lo desconocido. Antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. Si alguna vez has sentido que algo te observa en la oscuridad, o si has tenido una experiencia que no puedes explicar, déjame un comentario con la frase: la oscuridad siempre observa. Tu experiencia podría ser la clave para entender algo mucho más grande. Además, no olvides darle me gusta a este video. Al hacerlo, no solo apoyas este canal, sino que ayudas a que más personas descubran estas historias que merecen ser contadas. Y créeme, hay muchas más por venir. Ahora adentrémonos en la oscuridad. ¿Estás listo para descubrir qué criaturas acechan en los bosques? ¿Estás preparado para enfrentarte a un skinwalker? Porque lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Esto realmente sucedió. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso pensábamos. Mi grupo de amigos y yo habíamos planeado esta acampada durante semanas. Éramos 5. Alex, el líder carismático. Sara, la escéptica del grupo. Mike, el bromista. Elena, la aventurera. Y yo, el que siempre llevaba la cámara para documentar todo. El lugar que elegimos era un bosque remoto en el suroeste de los Estados Unidos, un lugar conocido por su belleza natural y su silencio inquietante. Lo que no sabíamos era que ese silencio escondía algo mucho más siniestro. La primera noche transcurrió sin incidentes. Montamos las tiendas, encendimos una fogata y compartimos historias de terror, como suele hacerse en estas salidas. Alex, siempre el más entusiasta, nos habló de las leyendas de los skinwalkers, criaturas de la mitología navajo que, según él, podían tomar la forma de cualquier animal o persona. Sara se rió, diciendo que eran solo cuentos para asustar a los niños, pero yo noté que Mike y Elena intercambiaron miradas incómodas. Aunque no lo admití en ese momento, algo en la forma en que Alex contó la historia me hizo sentir un escalofrío que no podía explicar.
Fue en la segunda noche cuando las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Estábamos sentados alrededor de la fogata, disfrutando de la tranquilidad del bosque, cuando de repente escuchamos un ruido. No era el sonido habitual de ramas rompiéndose o animales moviéndose entre los árboles. Era algo diferente, algo que no encajaba. Era como un susurro, pero no provenía de una dirección específica. Parecía venir de todas partes a la vez. Sara intentó restarle importancia, diciendo que era el viento, pero yo sabía que no era así. El viento no susurra palabras ininteligibles. Minutos después, el ruido se detuvo, y por un momento todo volvió a la normalidad. Pero entonces, algo más ocurrió. Desde la oscuridad, escuchamos una risa. No era una risa humana, sino algo que imitaba imperfectamente el sonido de una persona riendo. Era aguda, casi chirriante, y nos heló la sangre. Mike se levantó de un salto, apuntando su linterna hacia la dirección de donde provenía el sonido. La luz iluminó los árboles, pero no había nada allí. Solo la oscuridad infinita del bosque. Fue entonces cuando Alex nos dijo que debíamos irnos. No con el tono seguro y confiado que solía tener, sino con una voz temblorosa que delataba su miedo. Pero antes de que pudiéramos empacar nuestras cosas, ocurrió algo que nos paralizó por completo. Desde la oscuridad surgió una figura. No puedo describirla con precisión, porque mi mente se niega a recordarla por completo. Solo sé que no era humana, aunque tenía una forma vagamente similar. Sus ojos brillaban con un resplandor amarillento, y su boca se extendía en una sonrisa demasiado amplia, llena de dientes afilados. Lo peor de todo era que parecía estar disfrutando de nuestro terror. Sara gritó, y todos corrimos hacia las tiendas, pero la criatura no nos siguió. En cambio, se quedó allí, observándonos, como si supiera que no teníamos escapatoria. Esa noche, nadie durmió. Nos turnamos para vigilar, pero el sonido de sus pisadas alrededor del campamento nos mantuvo a todos en vilo. Era como si estuviera jugando con nosotros, disfrutando de nuestro miedo. Al amanecer, la criatura se había ido, pero sabíamos que no estaba lejos. Decidimos empacar nuestras cosas y abandonar el bosque lo más rápido posible. Sin embargo, incluso cuando llegamos al coche y nos alejamos, no pudimos sacudirnos la sensación de que algo nos observaba. Algo que no había terminado con nosotros. El camino de regreso a la civilización debería haber sido un alivio. Pero, en lugar de eso, se convirtió en una pesadilla interminable. El sol había salido, pero la luz del día no nos brindó la seguridad que esperábamos. El bosque parecía más denso, más opresivo, como si las mismas ramas de los árboles intentaran impedir que nos fuéramos. Alex conducía en silencio, sus manos aferradas al volante con una fuerza que hacía que sus nudillos se volvieran blancos. Sara, sentada a su lado, miraba fijamente por la ventana, como si esperara ver algo aparecer en cualquier momento. Mike, Elena y yo estábamos en el asiento trasero, incapaces de hablar, incapaces de procesar lo que habíamos vivido. Fue entonces cuando ocurrió lo primero. Un golpe seco resonó en el techo del coche, como si algo hubiera caído sobre él desde los árboles. Alex frenó bruscamente, y todos nos miramos, preguntándonos si alguien más había escuchado el ruido. Mike fue el primero en hablar, su voz temblorosa. ¿Qué demonios fue eso? Nadie tuvo una respuesta. Alex bajó lentamente la ventanilla y asomó la cabeza, mirando hacia arriba. No había nada allí. Solo el cielo azul y las copas de los árboles moviéndose suavemente con el viento. Continuamos nuestro camino, pero la tensión en el coche era palpable. Cada curva del camino, cada sombra que se movía a nuestro alrededor, nos hacía saltar. Fue entonces cuando lo vimos. En medio del camino, a unos cientos de metros de distancia, había una figura. Era alta, demasiado alta para ser humana, y su silueta era indistinta, como si estuviera hecha de humo y oscuridad. Alex redujo la velocidad, pero la figura no se movió.
Simplemente se quedó allí, bloqueando nuestro camino. Sara fue la primera en romper el silencio. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que pasar. Alex asintió, pero su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban en el volante. Avanzamos lentamente, esperando que la figura se moviera, pero no lo hizo. Cuando estábamos a pocos metros de distancia, la figura giró la cabeza hacia nosotros, y por un momento pudimos ver sus ojos. Eran como dos puntos de luz amarilla, brillando con una intensidad que nos dejó sin aliento. Alex pisó el acelerador, y el coche pasó junto a la figura a toda velocidad. Cuando miramos por el espejo retrovisor, no había nada allí. Solo el camino vacío. Pero eso no fue el final. A medida que nos acercábamos a la carretera principal, comenzamos a escuchar sonidos. Susurros que venían de todas partes, como si el bosque mismo estuviera hablando. Las palabras eran ininteligibles, pero el tono era burlón, como si algo se estuviera riendo de nosotros. Mike intentó encender la radio, tal vez para ahogar los sonidos, pero solo escuchamos estática. Y entonces, en medio del ruido blanco, una voz surgió. Era baja, gutural, y decía una y otra vez, «No podéis escapar». Llegamos a la carretera principal, pero la sensación de que algo nos seguía no desapareció. Incluso cuando llegamos a Minores y la ciudad, incluso cuando estábamos a salvo en nuestras casas, no pudimos sacudirnos la sensación de que algo había cambiado para siempre. Algo nos había marcado, y sabíamos que no era el final. La criatura, el Skinwalker, no había terminado con nosotros. Después de aquel viaje de regreso, ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. Lo que comenzó como una acampada inocente se había convertido en una pesadilla que no parecía tener fin. Aunque estábamos físicamente a salvo en nuestras casas, algo había cambiado en nosotros. Era como si la criatura nos hubiera dejado una marca invisible, una sombra que nos seguía a todas partes. La primera en notarlo fue Elena. Una mañana me llamó, su voz temblorosa al otro lado del teléfono. «No puedo dormir», me dijo. «Cada vez que cierro los ojos, la veo. Esa cosa está en mis sueños». No era la única. Mike comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que la criatura lo perseguía a través de un bosque interminable. Sara, aunque intentaba mantener una actitud escéptica, admitió que había comenzado a escuchar susurros en su casa, especialmente por la noche. Y Alex, el que siempre había sido el más fuerte, parecía estar desmoronándose. Se negaba a hablar de lo que había sucedido, pero sus ojos delataban un miedo que no podía ocultar. Pero no eran solo los sueños y los susurros. Pequeñas cosas comenzaron a suceder, cosas que no podíamos explicar. Objetos que desaparecían y reaparecían, en lugares extraños, luces que se encendían y apagaban solas, y una sensación constante de que alguien nos observaba. Una noche, mientras estaba solo en mi habitación, escuché un golpe en la ventana. Cuando me acerqué a mirar, no había nada allí, pero en el cristal había una marca, como si alguien hubiera arrastrado sus garras sobre él. Tomé una foto y se la envié al grupo. La respuesta de Alex fue inmediata. «No estamos solos». Fue entonces cuando decidimos investigar. No podíamos seguir viviendo con este miedo constante. Necesitábamos respuestas. Alex sugirió que nos reuniéramos en su casa para hablar de lo que había sucedido y planear nuestro siguiente paso. Cuando llegué, noté que todos parecían más delgados, más pálidos, como si la criatura nos estuviera drenando lentamente. Sara había traído su computadora portátil y había estado investigando sobre los Skinwalkers. Según lo que encontró, estas criaturas no solo son capaces de tomar la forma de animales y personas, sino que también pueden manipular la mente de sus víctimas, alimentándose de su miedo y desesperación. ¿Creen que eso es lo que está pasando?, preguntó Mike, su voz apenas un susurro. ¿Que esa cosa nos está alimentando? Nadie respondió, pero en nuestros ojos podíamos ver la misma respuesta. Sí.
La criatura no había terminado con nosotros. Nos había elegido, y no descansaría hasta que hubiera consumido por completo nuestra cordura. Fue entonces cuando Elena sugirió algo que nos dejó a todos en silencio. ¿Y si volvemos?, dijo. ¿Y si volvemos al bosque y enfrentamos a esa cosa? La idea era descabellada, pero también era la única opción que teníamos. No podíamos seguir viviendo así, atormentados por algo que no entendíamos. Teníamos que enfrentarlo, aunque eso significara arriesgar nuestras vidas. La decisión de regresar al bosque no fue fácil. Sabíamos que estábamos jugando con fuego, pero también sabíamos que no teníamos otra opción. La criatura nos había marcado, y si no hacíamos algo, nos consumiría por completo. Nos reunimos en casa de Alex una última vez antes de partir. Esta vez, no había risas ni bromas, solo un silencio pesado que llenaba la habitación. Cada uno de nosotros llevaba algo diferente. Alex, un cuchillo de caza que había pertenecido a su abuelo. Sara, un libro sobre rituales de protección que había encontrado en una librería ocultista. Mike, una linterna potente y un crucifijo que le había dado su madre. Elena, un diario donde había estado escribiendo todo lo que recordaba de aquella noche. Y yo, mi cámara, con la esperanza de documentar lo que fuera que encontráramos. El viaje de regreso al bosque fue tenso. Nadie hablaba, y el sonido del motor del coche era el único ruido que rompía el silencio. Cuando llegamos al borde del bosque, nos detuvimos. El sol estaba comenzando a ponerse, y las sombras de los árboles se extendían como garras sobre el camino. Alex apagó el motor, y nos miró a todos. Una vez que entremos, no hay vuelta atrás, dijo. ¿Están seguros de que quieren hacer esto? Nadie respondió, pero nuestros rostros decían todo lo que necesitábamos saber. Bajamos del coche y comenzamos a caminar hacia el bosque, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. El aire era frío, y el viento susurraba entre los árboles, como si el bosque mismo estuviera advirtiéndonos que no siguiéramos adelante. Pero seguimos caminando, adentrándonos cada vez más en la oscuridad. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Las linternas parpadearon, como si algo estuviera interfiriendo con ellas. Los susurros que habíamos escuchado en nuestras casas regresaron, pero esta vez eran más fuertes, más claros. Podíamos distinguir palabras, aunque no podíamos entender su significado. Sara abrió su libro y comenzó a leer en voz alta un ritual de protección, pero su voz temblaba tanto que apenas podía pronunciar las palabras. De repente, Mike gritó, «Allí». Apuntó con su linterna hacia un grupo de árboles, y por un momento, todos vimos algo moverse. Era rápido, demasiado rápido para ser un animal normal. Alex empuñó su cuchillo, y nos acercamos lentamente hacia donde Mike había visto el movimiento. Pero cuando llegamos, no había nada allí, solo un círculo de tierra desnuda, como si algo hubiera estado sentado allí, observándonos. Fue entonces cuando escuchamos la risa. Era la misma risa chirriante que habíamos escuchado aquella noche en el campamento. Venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Sara dejó caer el libro, y Mike comenzó a rezar en voz baja. Yo levanté mi cámara, apuntando hacia la oscuridad, esperando captar algo, cualquier cosa que pudiera ayudarnos a entender lo que estaba sucediendo. Pero lo que vimos a través de la pantalla de la cámara nos dejó sin palabras. En la oscuridad, entre los árboles, había una figura. No era humana, pero tampoco era completamente animal. Era como si algo hubiera intentado imitar la forma de un hombre y hubiera fallado horriblemente. Sus ojos brillaban con un resplandor amarillo, y su boca se extendía en una sonrisa demasiado amplia, llena de dientes afilados. La criatura nos miró, y por un momento sentí que mi mente se desvanecía, como si estuviera intentando entrar en ella. Alex fue el primero en reaccionar. «¡Corran!», gritó. Y así lo hicimos.
Corrimos a través del bosque, sin importar la dirección, solo sabiendo que teníamos que alejarnos de esa cosa. Pero no importaba cuánto corriéramos, la risa seguía allí, persiguiéndonos, burlándose de nosotros. Corrimos sin rumbo fijo, nuestras piernas quemaban y nuestros pulmones gritaban por aire, pero el miedo nos impulsaba a seguir adelante. La risa de la criatura resonaba en nuestros oídos, mezclándose con el sonido de nuestras pisadas y los latidos acelerados de nuestros corazones. Sabíamos que no podíamos seguir corriendo para siempre. En algún momento, tendríamos que enfrentarnos a ella. Fue Alex quien finalmente se detuvo. ¡Alto!, gritó, jadeando. No podemos seguir así, tenemos que hacerle frente. Sus palabras nos hicieron detenernos, aunque nuestras mentes gritaban que siguiéramos corriendo. Nos reunimos en un pequeño claro, nuestras linternas iluminando apenas lo suficiente para vernos las caras. Todos estábamos asustados, pero también estábamos cansados de huir. Sara sacó su libro de rituales de protección y comenzó a leer en voz alta, esta vez con más determinación. Las palabras eran en un idioma que no entendíamos, pero había algo en ellas que nos daba una pequeña sensación de seguridad. Mike sostenía su crucifijo con ambas manos, murmurando una oración. Elena y yo nos mantuvimos cerca, observando la oscuridad que nos rodeaba, esperando que la criatura apareciera en cualquier momento. Fue entonces cuando la vimos. La figura emergió de entre los árboles, moviéndose con una gracia antinatural. Sus ojos brillaban con ese resplandor amarillo que nos helaba la sangre, y su sonrisa era tan amplia que parecía dividir su rostro en dos. La criatura se detuvo a unos metros de nosotros, observándonos como si fuéramos presas atrapadas en 1200 una trampa. Alex dio un paso al frente sosteniendo su cuchillo con firmeza. «¡Aléjate de nosotros!», gritó, su voz temblorosa pero llena de determinación. La criatura solo rió, un sonido que resonó en nuestros huesos. Fue entonces cuando Sara terminó el ritual y levantó las manos, como si estuviera intentando crear una barrera entre nosotros y la criatura. Por un momento, pareció funcionar. La criatura retrocedió, como si las palabras de Sara la estuvieran afectando. Pero entonces, algo cambió. La sonrisa en su rostro se ensanchó aún más, y de repente, su forma comenzó a cambiar. Su cuerpo se contorsionó, sus extremidades se alargaron y su piel se volvió más oscura, como si estuviera absorbiendo la oscuridad misma. Era como si estuviera mostrándonos su verdadera forma, y era algo que nuestras mentes apenas podían comprender. Mike gritó y lanzó su crucifijo hacia la criatura, pero éste simplemente pasó a través de ella, como si no tuviera sustancia. La criatura se rió de nuevo, y esta vez su risa fue acompañada por una voz baja y gutural que decía, «Nada de lo que hagan me detendrá». Fue entonces cuando me di cuenta de que teníamos que hacer algo más. No podíamos confiar solo en rituales y objetos sagrados. Teníamos que usar lo que sabíamos de la criatura en su contra. Recordé las historias que Alex nos había contado aquella primera noche en el campamento. Los skinwalkers eran criaturas de miedo y desesperación. Se alimentaban de ello. Tal vez, si podíamos controlar nuestro miedo, podríamos debilitarla. «No le tengan miedo», grité aunque mi voz temblaba. «No le den lo que quiere». Los demás me miraron confundidos al principio, pero luego asintieron. Alex bajó su cuchillo y se paró firme, mirando directamente a la criatura. Sara dejó de leer y cerró el libro, sosteniéndolo contra su pecho como un escudo. Mike dejó de rezar y simplemente observó, con una expresión de determinación en su rostro. La criatura pareció dudar por un momento. Su sonrisa se desvaneció ligeramente, y sus ojos brillaron con menos intensidad. Pero no se fue. En cambio, dio un paso hacia nosotros, como si estuviera probando nuestra resolución. La criatura avanzó lentamente hacia nosotros, su forma oscura y retorcida proyectando una sombra que parecía devorar la luz de nuestras linternas. Aunque habíamos decidido no mostrar miedo,
Era imposible no sentirlo. Cada paso que daba resonaba en nuestros corazones, como si estuviera pisando nuestras almas. Pero sabíamos que no podíamos retroceder. Esta era nuestra única oportunidad. Alex fue el primero en actuar. Con un grito desesperado, corrió hacia la criatura, blandiendo su cuchillo. La criatura lo esquivó con facilidad, riendo burlonamente. Pero su acción nos dio a los demás un momento de claridad. Sara abrió su libro de nuevo y comenzó a recitar otro ritual, esta vez con una voz firme y clara. Las palabras parecían tener un efecto, porque la criatura retrocedió un paso. Su rostro contraído en una mueca de dolor o ira. No podíamos saberlo. Mike y Elena se unieron a Sara, recitando lo que podían recordar de los rituales que habíamos investigado. Yo me quedé atrás, sosteniendo mi cámara grabando todo. Sabía que si algo nos sucedía, al menos habría un registro de lo que habíamos enfrentado. Pero también sabía que tenía que hacer algo más. Miré a mi alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarnos. Fue entonces cuando lo vi. En el suelo, cerca de donde estábamos, había un círculo de piedras como un pequeño altar. En el centro había un montículo de cenizas y huesos pequeños, probablemente de animales. Recordé las historias que habíamos leído sobre los skinwalkers y cómo a veces usaban rituales para fortalecerse o debilitarse. Tal vez, si podíamos interrumpir ese círculo, podríamos debilitar a la criatura. «El círculo de piedras», grité, señalando hacia él. «Tenemos que destruirlo». Alex entendió de inmediato y corrió hacia el círculo, seguido de cerca por Mike. La criatura pareció darse cuenta de lo que estábamos intentando y lanzó un aullido que nos hizo taparnos los oídos. Se movió hacia ellos, pero Sara y Elena se interpusieron, recitando el ritual con más fuerza que nunca. Alex y Mike comenzaron a patear las piedras, dispersándolas por el suelo. La criatura gritó de nuevo, esta vez con un sonido que parecía venir de todas partes a la vez. Su forma comenzó a desvanecerse, como si estuviera perdiendo sustancia, pero no se rindió. Con un último esfuerzo, se lanzó hacia Alex, sus garras extendidas. Fue entonces cuando todo sucedió muy rápido. Alex levantó su cuchillo y lo clavó, en lo que parecía ser el corazón de la criatura. Hubo un destello de luz y un grito que resonó en todo el bosque. La criatura se desvaneció, su forma oscura disolviéndose en el aire como humo. El silencio que siguió fue casi tan aterrador como su presencia. Nos quedamos allí, jadeando, mirándonos unos a otros, sin estar seguros de si lo que habíamos hecho había funcionado. El círculo de piedras estaba destruido, y la criatura había desaparecido, pero no podíamos estar seguros de que se hubiera ido para siempre. Después de lo que pareció una eternidad, el bosque volvió a su silencio habitual. Ya no había risas, ni susurros, ni esa presencia opresiva que nos había perseguido durante días. La criatura, el skinwalker, había desaparecido, o al menos eso creímos. Aunque el círculo de piedras estaba destruido y Alex había clavado su cuchillo en lo que parecía ser el corazón de la criatura, no podíamos estar completamente seguros de que se hubiera ido para siempre. Algo en el aire todavía sentía diferente, como si el bosque mismo estuviera observándonos, esperando a que nos fuéramos para volver a su estado natural. Nos miramos unos a otros, exhaustos pero aliviados. Sara cerró su libro y lo sostuvo contra su pecho, como si fuera un talismán. Mike recogió su crucifijo del suelo, ahora agrietado, y lo guardó en su bolsillo. Elena se acercó a Alex, quien todavía sostenía el cuchillo con una mano temblorosa, y le puso una mano en el hombro. «Lo hicimos», susurró, aunque su voz no sonaba tan segura como sus palabras. El camino de regreso al coche fue silencioso. Nadie habló. Nadie quiso romper el frágil equilibrio que habíamos logrado. Cuando llegamos al coche y nos subimos, Alex encendió el motor y nos alejamos del bosque. Esta vez, no miramos atrás. No queríamos tentar al destino. Pero incluso ahora, meses después,
Todavía siento su presencia. A veces, en medio de la noche, escucho susurros en mi habitación. Otras veces, veo sombras moviéndose en el borde de mi visión, como si algo estuviera allí, observándome. No sé si la criatura realmente se fue, o si simplemente está esperando el momento adecuado para regresar. Lo que sí sé es que esa noche en el bosque cambió nuestras vidas para siempre. Nos marcó de una manera que nunca podremos explicar. Y es por eso que te cuento esta historia. Porque hay cosas en este mundo que no podemos entender, fuerzas oscuras que acechan en los lugares más remotos y que no quieren ser descubiertas. Si alguna vez te encuentras en un bosque o en cualquier lugar donde la oscuridad parece más densa de lo normal, recuerda esta historia. Recuerda que no estás solo, pero también recuerda que hay cosas que es mejor no perturbar. Ahora, quiero que tú formes parte de esto. Si alguna vez has sentido que algo te observa desde la oscuridad, o si has tenido una experiencia que no puedes explicar, déjame un comentario con la frase: "La oscuridad nunca se va". Quiero saber cuántos de ustedes han sentido la presencia de algo que no debería existir. Y si crees en la importancia de compartir estas historias, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con aquellos que creas que necesitan escucharlo. Al hacerlo, no solo estás apoyando este canal, sino que también estás ayudando a difundir una advertencia. El mundo es mucho más oscuro de lo que parece. Finalmente, quiero felicitarte por llegar hasta el final de este relato. No muchas personas tienen el valor de enfrentarse a lo desconocido, incluso a través de una pantalla. Pero tú lo hiciste. Eres uno de los valientes, uno de los que no temen mirar hacia la oscuridad y preguntarse qué hay allí. Y por eso, te pido que dejes un comentario con tu nombre, para que sepamos quiénes son los que llegaron hasta el final. Porque solo los valientes pueden enfrentarse a las historias que otros no se atreven a escuchar. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad que busca respuestas en un mundo lleno de preguntas. Y recuerda, la oscuridad nunca se va, pero juntos podemos iluminarla.